¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Soy Gustavo Fernández y esto es una nueva producción para podcast y video podcast de Al Filo de la Realidad. Ese espacio que junto a Alberto Quique Marzo y Emanuel Giudice venimos produciendo para el caso particular de los podcasts desde hace 24 años ya, para los videos, mucho más reciente obviamente, y que compartimos con ustedes, los entusiastas, los apasionados de lo insólito, de las civilizaciones desaparecidas, ovnis, fenómenos extrasensoriales, conspiraciones, criptozoología, todo lo que es, a fin de cuentas, al filo de la realidad. Saludando a la gente que se acerca por primera vez a este espacio, a los incondicionales que nos siguen en algunos casos desde hace tantos años atrás, a las emisoras y plataformas y espacios en internet que reproducen nuestras producciones. Hoy vamos a compartir, bajo el título que presenta este encuentro, una serie de preguntas. Ni siquiera vamos a especular, vamos a formular hipótesis, vamos a aventurar conclusiones. Una serie de preguntas que me hice durante un reciente viaje a España. Lo he comentado aquí en otros espacios también. Estuve durante 3 meses en Navarra realizando una serie de actividades afines a lo que hacemos habitualmente, en este caso vinculado al camino del chamanismo, de la toltequidad, y en los días libres tratando siempre de indagar, de curiosear, de conocer las regiones que uno visita, sus misterios, sus enigmas. Varios de esas particularidades ya reflejadas en artículos en nuestro portal alfilodelarrealidad.com, en podcast también, en otros videos, otros los seguiremos formulando en el futuro inmediato. Pero me quiero detener, con la anuencia de ustedes, en un punto particular que casi pasaría desapercibido si buscamos hacer un retruécano del misterio, ¿no? Y volver a hacernos preguntas sobre preguntas. Esto ocurre particularmente en proximidades de esa maravilla histórica medieval que se conoce como el cerco de Artajona, un pequeño poblado, como les decía, medieval, rodeado, circundado por murallas, por torreones, sobre lo cual ya he hablado bastante. A no muchos kilómetros de allí se encuentran 2 dólmenes, conocidos genéricamente como los portales de Neris, aunque están diferenciados con nombres particulares y locales. Estos dólmenes son muy comunes en Navarra, pertenecen a pueblos neolíticos, pueblos de la Edad del Bronce, en algún momento ubicados entre el 3000 antes de nuestra era y el 1000 o el 700 antes de nuestra era. Navarra en particular y todo el norte de España en general tuvo una muy marcada presencia de estos antiquísimos pueblos, que tenían la costumbre mortuoria, y vamos al punto que nos ocupa, de realizar sus cámaras sepulcrales, cavando un gran hoyo en la tierra, semienterrando, porque obviamente sobresalía también del nivel del suelo, grandes losas de piedra, generalmente todo esto sobre un túmulo que se elevaba artificialmente sobre la pradera, sobre el horizonte, no lejos de sus poblados, donde habitaban. Y ese recinto, rodeado por lajas, tenía un corredor, también hecho con lajas de piedra, de grandes lajas de piedra. Estamos hablando de lajas de aproximadamente 1,60 m, 1,70 m de alto por 1,20 m, 1,40 m de ancho y unos 15 a 20 centímetros de grosor. Tenía entonces un corredor por el cual se accede a la cámara sepulcral. Por eso en arqueología se los conocen como dólmenes de corredor. Y todo el conjunto era cubierto con un techo de paja o de ramas y muchas veces sepultado, simplemente. Y en esa cámara, al final del corredor, se enterraba a individuos que se consideraban prominentes para esos incipientes pueblos cercanos, con ajuares decorativos en algunos casos, elementos de guerra o utensilios de uso doméstico. Esto, así como su datación ya señalada, está dentro del marco de lo que la arqueología acepta
y generalmente no se discute. El punto particular es que cuando visité estos dólmenes, como están mostrando las imágenes que acompañan esta breve realización, hubo algunos detalles que con una mirada más enfocada me llamaron poderosamente la atención. Y como les dije, no se guíen de mi palabra, observen las imágenes, porque las losas empleadas para esas cámaras sepulcrales tenían claras evidencias de haber tenido usos mucho más complejos y anteriores, previos a su destino final, como muros laterales de una cámara mortuoria. Me llamó la atención en primer lugar que el portal de acceso, es decir, ustedes caminan por ese corredor y hay una especie de marco de puerta al cual se entra a la cámara sepulcral. Pese a lo tosco de toda la construcción, megalítica, sí, pero tosca, esos portales, ese marco, no se pregunta si habría realmente una puerta, o sea, simplemente una especie de detalle decorativo, de detalle figurativo de diferenciación del corredor a la cámara sepulcral, se encuentra particular y prolijamente, cuidadosamente labrado, redondeado y pulido. Cuando uno observa las losas que se encuentran tanto en los laterales de las cámaras como en los laterales de los corredores, advierte que tienen particularidades que no se explican por su funcionalidad en ese lugar y para ese fin. Acanaladuras a lo largo del grosor más angosto de las losas de piedra, cortes de arco de círculo en distintos grados y nivel, e inclusive una especie de sobrerrelieve. Yo pensaba en un Tetris o en un Lego que sobresale de una de las losas, muy bien terminado, de forma muy extraña, que evidentemente formaba parte de otra superestructura o cumplía alguna función articulado con algo más, sea de piedras, fuera de madera o del material que sea. Esos detalles que estoy mostrando en las imágenes, evidentemente no tienen una razón de ser en función de la cámara sepulcral. La cámara sepulcral es losas de piedra, techo, como dije, de ramas, de paja o todo cubierto por tierra, corredor de acceso, y en esa cámara se sepultaban. Nadie cuestiona el uso sepulcral de esas cámaras. Esto es un hecho. Lo que aquí estamos planteando es que se emplearon losas de piedra traídas de otro lugar y que tenían otra función. Vaya a saberse traídas de dónde. Recordemos que para la misma fecha está datado Stonehenge en Inglaterra. Y las famosas piedras azules de Stonehenge, de hecho, parte de esta construcción megalítica, fueron trasladadas desde centenares de kilómetros de distancia. Entonces, suponer que el punto de origen de estas losas que configuraron, o que terminaron, mejor dicho, en esta cámara, tiene que ver con canteras en las inmediaciones, es simplemente una especulación que no se basa en los hechos. Pero esos cortes, esas tallas, esas particularidades que muestran las imágenes, demuestran, insisto, que estas losas de piedra megalíticas cumplían en otro contexto otra función, no sé si decorativa, mecánica, arquitectónica, pero formaban parte de otras estructuras donde tenían razón de ser. Aquí no tienen absolutamente ninguna razón de ser. Y entonces la pregunta que nos hacemos es: ¿a dónde pertenecían? ¿De cuándo eran? Estamos hablando de 5.000 años para esos dólmenes. Pero si esto fue traído de otras construcciones, por simple inferencia, eran muy anteriores en el tiempo. ¿Y quiénes serían los responsables
de esas pretéritas edificaciones? Son preguntas que no podemos, por lo menos por ahora, ofrecer ningún tipo de respuesta, pero necesitábamos hacer estas preguntas, inclusive para llamar la atención de viandantes que en algún momento anden por el lugar, corroboren nuestras afirmaciones, no se queden con nuestros dichos, y también para acercar, ¿no?, reflexiones, opiniones o miradas de ustedes. Toda la historia de la arquitectura de las civilizaciones en este planeta demuestran que es costumbre emplear elementos de construcciones anteriores para edificaciones posteriores. Aquí en América, no sé, recordando rápidamente, pienso en la iglesia católica del pueblo de Tiahuanaco en Bolivia, que fue construido con bloques de la cercana Capana de la Tiahuanaco ancestral. O el empleo que se hizo en el Cairo de las losas de piedra caliza que recubrían la pirámide de Kefren para las construcciones que los califatos hicieron en el Cairo. O el desmantelamiento de los templos romanos, en Roma precisamente, durante el medioevo para la construcción de edificios. También puede haber una razón, hasta si se quiere sagrada, traer partes constitutivas de otras edificaciones que se consideran importantes para integrarlas a algo tan caro a los sentimientos de esos pueblos como era el lugar de descanso de los restos mortales de sus propios congéneres. Insisto, no hay nada extraño en el hecho de que se emplearan trozos de anteriores edificaciones para fines totalmente distintos. Lo que estoy sosteniendo aquí es que algunas de esas losas no fueron cortadas pensando en esos dólmenes mortuorios, en función de esos dólmenes mortuorios. Es evidente por estas pistas que estoy aportando que tuvieron otra razón de ser y realmente ustedes pueden decir, bueno, pero capaz que esto tenía algún tipo de aditamento que se conviene. Demuéstrese, porque nosotros hacemos simplemente las preguntas. Pero precisamente el capaz que es posible que tal vez ellos no es evidencia de nada. La evidencia, por lo menos hasta aquí, es que alguna de esas losas no pertenecían a esos dólmenes, pertenecían a otras edificaciones. Y si coinciden ustedes con esta mirada, eso define edificaciones más complejas y elaboradas por la naturaleza de los tallados, sin ir más lejos, y anteriores en el tiempo. La pregunta, ¿cuáles eran esas edificaciones? ¿Dónde estaban? ¿De cuándo eran? Y sobre todo, ¿quiénes las podrían haber hecho? Hasta aquí el interrogante que acompañamos en esta breve producción. Gracias por habernos acompañado. El reencuentro fraternal cuando la presentación les recuerde que volvió el momento de compartir aquí en Al Filo de la Realidad. Soy Gustavo Fernández, cuídense mucho y recuerden que de la puerta de calle hacia afuera hay una vida que está esperando y merece la pena ser vivida. Chao, hasta nuestro próximo encuentro.